Entonces, para poder crear máquinas en Hatcher tenemos que tener una cuenta que ya la activamos a principio del semestre y que nos va a permitir también levantar, en este caso los clientes, Windows 10, 11 o de cualquier tipo. ¿Ya? También se puede levantar servidores, que tengan claro esa parte. Yo puedo hacer toda una infraestructura completa en Hatcher de máquinas Windows, tanto cliente como server, pero el costo es un poco más elevado que el de AWS. Pero usted haga la prueba también, después haga sus máquinas y quizás migre también a Hatcher. En este caso tengo para tener mis dos servicios para ir haciendo las pruebas de la nube, tanto las de Amazon como las de AWS, como las de Hatcher. Aquí con mi cuenta de Hatcher y mi cuenta de AWS. Para validar, no recuerden que hay que entrar con el correo institucional, ya. Eso es lo primero. Yo tengo una máquina creada que la ocupo para probarla, así que ahí la tengo ya lista, pero voy a mostrar cómo se hace una máquina. Y en estricto rigor es muy parecido, es muy similar a lo que hay que hacer para crear una máquina en Hatcher de todo tipo. En el caso de las máquinas, se pueden hacer máquinas Linux en Hatcher, ¿ya? Y también se baja un archivo PEM, que es el que lleva la clave cifrada. Y en el caso de las máquinas Windows, también tú puedes bajar un archivo similar con las configuraciones necesarias. ¿Ya? Entonces, aquí voy a entrar para mostrar mi acceso. En Hatcher, una vez que entramos al portal, nosotros recuerde que nos podemos descargar software o podemos hacer compra en este caso de recursos. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es crear recursos para las máquinas. Los recursos se llaman grupos de recursos. ¿Qué son los grupos de recursos? Son todo lo que tendría que tener una máquina por lo que tú vas a pagar. Por ejemplo, disco duro, tarjeta de red, procesador, IP pública, ya que son recursos que tienen un costo, ¿cierto? Entonces, entre más recursos tiene una máquina, más costo tiene. Ya, eso es un factor. Otro factor también similar es que las máquinas virtuales están distribuidas en la nube en distintos data centers. Así como Amazon tiene 14 data centers, Microsoft también tiene data centers en Asia, en América, en Europa, y nuestras máquinas también pueden estar replicadas en más de uno de ellos o en uno. Entre más replicaciones tiene, más caro también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina que está creada, tengo un cliente Windows 10 de ejemplo, y ahí tengo recursos que son tarjetas de red, IP pública, RAM y otros. ¿Ya? Esto todo se descuenta de la membresía que tenemos de los $100 de la suscripción, ¿vale? Entonces vamos a hacer una máquina. Yo puedo también tener algo parecido a las VPC, que son los grupos de red de las máquinas en Amazon, el mismo segmento de red. O sea, en estricto rigor todo se parece acá. ¿Ya? Y vamos a crear máquina virtual. Yo puedo hacer lo siguiente, ojo, mira, puedo crear una máquina virtual y le voy creando los recursos a la máquina virtual. O puedo hacerlo al revés, crear los recursos primero y luego a la máquina agregar los recursos. ¿Qué son los recursos? Agregar un disco duro, tarjeta de red, RAM, etc. Y después yo tengo ese grupo de recursos y cuando creo una máquina los voy tomando y los voy asignando. Por ejemplo, digo, ¿sabe qué? Eso es una plantilla. ¿Sabe qué? Yo quiero mi grupo de recursos y quiero que mi grupo de recursos tengo 6 tarjetas de red, tengo, no sé, 128 GB de RAM y tengo 6 discos duros de 50 GB cada uno. Ese es mi grupo de recursos, mi hardware. Entonces después, creo la máquina y voy a mi grupo de recursos y voy, tanta RAM, la pongo acá, tantos discos duros, tantas tarjetas de red. Ahora, si no lo tengo, puedo hacer la máquina y al momento de crearla le voy poniendo los recursos. ¿Ya? Tú puedes hacerlo de las dos formas, como tú quieras aplicarlo. ¿Ya? Se ve como más ordenado todo acá. Es más ordenado, me gusta mucho más. Me gusta eso del grupo de recursos porque
porque te permite que tú puedas ir asociando y los puedas ir moviendo de equipo. Ah, sabes que tengo dos máquinas y esta tiene más RAM y esta menos. Entonces ahora te saco RAM de acá y la meto para acá. ¿Ya? Ah, o esta, para un laboratorio necesito otra tarjeta para el servidor y la tomo de esta y la muevo para acá. Le pongo 4 tarjetas, este 2, entonces yo puedo ser más modificable mi topología. ¿Vale? Pero en este caso vamos a hacerlo de la manera sencilla, una máquina virtual. Entonces ahí me dice, primero, para crear una máquina virtual debo saber qué suscripción tengo. Así que andate a la pestaña suscripción, que lo vaya haciendo, suscripción, y ahí mira qué suscripciones tienes disponibles. En suscripción, al lado de la máquina te aparece. ¿Aplicarlo? ¿A mí me sale otra cosa? No, pero te dice suscripción es igual a. ¿Cuál tienes? Suscripción es igual a todo. Ya, pero ¿qué te muestra? ¿Qué suscripción? Dice, todos los recursos de la suscripción de Azure se facturan juntos. Se le dice aplicar, cancelar, no. Aplicar. Pincha de nuevo. ¿Te dice lo mismo? Ya. ¿No tienes habilitada una suscripción? No. ¿Te recuerdas cuando lo hiciste? No tengo habilitada ninguna suscripción para eso. Ya, que eso es importante tener. ¿Qué tipo de máquina quieres crear? Máquina virtual Azure es una máquina cero. Una máquina con configuración tiene un costo mayor, pero por ejemplo sería crear un servidor que ya tenga un gestor de base de datos instalado, por ejemplo, SQL Server ya preinstalado o aplicaciones. ¿Ya? Vamos a ocupar máquina virtual de Azure, que es la primera, para que puedas, ¿cierto?, crear tu máquina. Ahí te carga, ¿cierto?, la plantilla. Yo voy a meterme a mi suscripción nuevamente para estudio. Me dice que ya tengo una máquina con mi tipo de licenciamiento, mi cliente 1 Win 10. Voy a hacer mi segundo cliente. Entonces voy a crear. Nuevamente a mí me aparece la suscripción, ¿cierto? Y grupo de recursos. Ya, aquí créate un nuevo grupo de recursos para que todo el hardware quede asociado a o las máquinas que vas a hacer. ¿Ya? Yo le puse alumnos a mi mismo grupo de recursos. Entonces todos los PC o clientes los voy a poder ver, o todo su hardware en una misma plantilla. Yeah. ¿Te creas tu grupo? Sí. Ya, el nombre que tú quieras. Yo le puse alumno. Entonces ahora, alumno. Si yo no le digo creo el grupo, por cada máquina le hace hardware individual. Entonces mejor tenerlo ordenado. Y después tú sabes a quién se lo estás asignando. Es como, digo, tener un maletín de recursos. RAM, disco duro, los voy moviendo de posición. Ya. Nombre de la máquina. ¿Vamos a hacer el cliente? Sí, un cliente. Yo soy un cliente. Yo ya tengo un cliente, así que voy a hacer un segundo cliente. Win 10. Te recomiendo hacer el Win 10 porque es más barato que el Win 11. Sí. En costo, está más barato. Y los recursos son los mismos. En cuanto a RAM, disco duro, muy similar. Ya, entonces, suscripción, donde se me va a descontar el valor para poder crear máquinas de tipo Linux, Windows o lo que sea, server o cliente. La región es donde va a estar, en qué data center va a estar. No me puedo creer. Y ahora te recomiendo dejarlo por defecto porque el que te muestre o donde te va a crear el que está más disponible. Ya. Pero tú podías cambiarte a Europa, a Sudamérica, como aparece por ahí. Ya. Me asignan el de Corea Central, por ejemplo. El de Europa, del noreste. ¿Sí? La idea es mantener el mismo, ¿ya? Así yo podría tener máquinas en distintas zonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hice un cliente en América, el otro lo tengo en Asia, pero los veo como si estuviesen físicamente juntos. ¿Ya? Sin redundancia e infraestructura, esto es para los RAIDs. Y replicación. Cuando se habla de redundancia, es que las máquinas estén en varias zonas. O sea, estén en Asia, en Europa, y perdieron un costo también mayor, ¿cierto? Ya, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Tipo seguridad, máquinas virtuales de inicio seguro, y luego imagen. Y ahí aparecen las imágenes que tú puedes elegir. ¿Ya?
Y te das cuenta que tienen costos diferentes. La que vamos a hacer, o la que vamos a elegir, es Windows 10 Pro versión 22H2. Está en el mismo listado. Ahí no tienes que ponerle buscar más, sino que pincha la planilla, no te vayas al marketplace. Míralo, como lo que hice yo, mira. Ahí mismo despliegue te aparecen imágenes las recomendadas, ¿cierto? Para tu cuenta. Está Windows Server 2022, 2019, 2016 Data Center, que hicimos en AWS, que están por acá. Entonces créate el Win 10 Pro versión 22H2. ¿No? Ese. Porque también está Windows 10 Pro versión 21H2. ¿Ya? Ahí cambian las generaciones de procesadores en cada uno de ellos. El que mejor el 22H2 y valen casi igual. ¿Ya? ¿Vale? Ya. Por eso tú puedes elegir con qué versión quieres trabajar. ¿Ya? Bien, de hecho, después de ello te dice qué tipo de arquitectura es. ¿Sí? 64. Y me dice tamaño y precio aprox que tendría. Esta máquina dice que con 8 GB de RAM, con 2 vCPU, con 2 procesadores, me va a costar $89.79 todo el mes completo. Encendida todo el mes completo. No te le cobran nada. Es por la ubicación también. No todas las zonas valen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay zonas que son de más rápido acceso. Eso tiene que ver porque hay enlaces de fibra óptica, por ejemplo, más rápido para llegar a las máquinas. Y eso tiene mejor infraestructura. Claro, no son iguales, por eso un valor es diferente. ¿Ya? Entre más lejana la máquina, en este caso el data center que te estás creando tu máquina, o el acceso un poquito más lento, es más barato. Y ahí aparece, por ejemplo, me dice, tengo la opción, la misma máquina, tengo qué arquitectura elegir. Y me dice, por ejemplo, de 8 GB me va a costar $89, 16 GB $116, o puedo elegir versión más barata, que están abajo, Sí. de 3,5 GB, ya, de $60. Voy a dejar la de 8 GB de RAM y 2 CPU, la que me mostró que he ocupado antes. ¿Sí? Ya. Luego, nombre de usuario, aquí crea el nombre con que vas a entrar. Esta es la gracia, que tú creas el usuario. Sí. La diferencia es que, por ejemplo, en Amazon viene con el usuario administrator ya por defecto, o el usuario ROTS en el caso de las máquinas Linux. Aquí tú le creas, si quieres, Rodrigo le pones. Es un usuario administrador. Y el administrador oficial que está en los sistemas operativos ya está creado antes y después tú lo activas. ¿Ya? Y tú puedes crear al usuario. Mira, yo podría crear al usuario administrador ahora. Mira, lo puedo crear. Administrador, le voy a dar la clave. Aquí te piden estructura de clave, de eso después lo cambias, ya, que sea de 8 caracteres mínimo. Pero como te digo, eso lo puedes cambiar después, como una política local. ¿Te acuerdas que le hicimos a los servidores? Sí. Ya. Creas tu usuario o el nombre que tú quieras. Después que tienes ya tu usuario con su clave, te permite o te pregunta los puertos públicos. Le digo todos, los seleccionados, y abro todos los puertos, y después yo los voy a abrir en la plantilla de seguridad, igual que en Amazon. Reglas de seguridad. Yo por defecto abrí estos puertos. Ya después voy a abrir más. ¿Ya? Puertos de entrada público. Lo abrí todos. Después voy a siguiente. Discos. Me entrega un disco de tipo SSD premium, ya, con el que viene por defecto, lo dejo. Hay otros discos que dice son para servidores, te dice son para distintos tipos de uso, RAID, etcétera. Este es un disco para PC, ¿me entiendes? Pero SSD. Ya. La clave dice administración de clave. Cuando pregunta por la administración de clave, te dice administrado por la plataforma. ¿Ya? ¿Vale? Sí. Ya, no pincho nada más por acá. En la parte de redes
ahí me dice que va a crear una red virtual, ¿ya? Que está asociada ¿a dónde? A alumnos. Por ejemplo, como yo ya tengo, mira, ya tengo una máquina previa creada, esta máquina va a quedar en la misma red. Entonces, ¿qué va a pasar? Red alumno, va a quedar metida con la otra máquina anterior. ¿Para qué sirve esto? Para que todos te queden con la misma máscara. Entonces el grupo de recursos es el mismo. Como tú en la primera máquina que haces, está en el grupo inicial de recursos que estás creando, ¿cierto? Como yo ya había hecho una máquina antes, me dice, ¿en qué grupo de recursos? En alumno. Yo le puse así ese nombre. Entonces van a quedar ahí juntitas. Va a quedar dentro de ese grupo. Y ahí me dice incluso, mira la máscara. La red. Ya 10.0.0.0 máscara 24. ¿Ya? Yo la puedo cambiar la red después y hacer una red 192, 168, 10, máscara 24 y que todas quedan en el mismo segmento. ¿Ya? Lo dejas por defecto, no voy a cambiar la administración de configuración de red, por si acaso. Ya. Voy a volver al paso anterior. Lo puedo hacer después eso. ¿Ya? Puedo hacerlo después. ¿Vale? Entonces voy a repetir los pasos. H for Student, grupo de recursos alumno, máquina, la mía se llama cliente 2, 10, sin redundancia, ahí está la tecnología, nombre de usuario, administrador en mi caso, administrador. Estoy repasando los pasos, no te preocupes. Todo en la máquina. Y la puedes ocupar después como máquina cliente. Todos los puertos le dije. Y tú me dices que la máquina, la que va a tener el servidor DNS y todo eso, tengo que hacerla con VirtualBox, porque como tengo que colocar IP estática, o si se puede colocar IP estática, no da problema en el Azure. Se puede poner IP estática. Ya. Listo, entonces ahí tengo disco duro normal. Tengo entendido que en el Amazon, si uno le quiere colocar IP estática, te saca. Tienen costo. Hay que comprar la IP estática. Pública, la pública. La privada puede ser estática, ¿cierto? Esa tiene que ser estática la privada, sí. Fija, pero no la pública no la puedes controlar. Listo, redes, estamos ok. Como digo, ahí me dice que se asocia al grupo que se llama alumno, ¿ya? Con una IP pública. Ese segmento lo puedo cambiar después. Grupo de seguridad básico, ¿ya? Básico, lo cambias a opciones avanzadas, donde le va a crear un grupo de seguridad a tu máquina que está dentro del mismo grupo de recursos que planteamos inicialmente. ¿Te fijas? El grupo de seguridad es la plantilla que hicimos nosotros, ¿te acuerdas en AWS? Sí. Es lo mismo acá. Tú no tienes uno, por eso te dice no hay grupo de seguridad. Yo lo puedo crear uno por máquina o uno independiente. Como las mismas dos máquinas van a ser iguales, le pongo ahí al mismo grupo de seguridad, en opción avanzada, ¿vale? Tú no tienes uno, pues tienes el único. Entonces cuando hagas tu segunda máquina, lo metes a ese mismo grupo. Y las configuraciones que le haga ese grupo de seguridad, abrir puertas y todas esas cosas, le van a repercutir a todos. ¿Ya? ¿Se entiende? Eliminar IP pública y tarjeta de red cuando se elimine la máquina virtual. Si en algún momento tú quieres borrar tu máquina virtual y no seleccionas esa opción, la tarjeta va a quedar creada igual, te van a seguir cobrando con la tarjeta de red y así con la IP pública. Entonces, si borro mi máquina virtual, la elimino, se eliminan los recursos de la máquina también. Y así el costo que va a pasar, le va a bajar. Porque si no, te va a seguir cobrando porque no borraste la tarjeta de red, no la eliminaste ni tampoco eliminaste los recursos que quedan asociados, quedan como todavía ocupándose. ¿Ya? Por eso yo selecciono eliminar todo. Listo, administración, perfecto, aquí nada, para que no salga más cara. Habilitar cuenta con almacenamiento administrado, recomendado por defecto, sin diagnósticos para que tampoco me agreguen herramientas adicionales. Y aquí yo podría hacer un script, que igual que como se pueden hacer en AWS, con las configuraciones que quiero que lleve en mi máquina. Por ejemplo, si este fuese un servidor, ahí lo que tiene que instalarse. Entonces cuando levanta la máquina ya tiene cosas configuradas. Por ejemplo, nombre de usuario, grupo de trabajo, dirección IP. Entonces es como una pre-plantilla que se puede hacer.
como nuestra máquina es limpia, no le vamos a poner nada. Listo. Etiquetas que son los nombres que van a tener en pantalla, ¿no? Los saltamos. Revisar y crear para ver si pasamos todas las opciones. Y me falta algo, me faltó un check en la casilla inicial que era activar la licencia. Así que vuelvo a la de datos básicos. Y en la última, la casilla que está al final, faltaba cliquear. Ahora sí. Listo. Vamos con nuestra administración, configuración de red. Perfecto. Y ahora sí. Pasar la revisión y crear. ¿Eso está el valor ahora? Sí, lo que te costaría por hora, 0,1230 dólares. Que es casi lo mismo que una máquina en AWS. 1,070. Es barato. El que te mostraba hace un rato era el valor todo el mes la máquina encendida. Ya, listo, ahí está, resumen. En mi caso en Corea Central. Y le digo crear. Ahí dice descargar plantilla para automatización. Esa es la plantilla que te hablaba hace un rato atrás. Entonces, y se pegaba como un script. Entonces, esta máquina con esta configuración, yo quiero hacer otra, igual, pego nomás y va a tener los mismos datos. Crear. Vamos a ver que se cree nuestra máquina. Por otra parte, voy a apagar mis otras máquinas de AWS porque las tengo ocupando por ahí saldo, así que las voy a cancelar. Si te va a crear tu máquina, te va a mandar el aviso cuando esté lista. Mi grupo de recursos se llama alumno y cuando ya la tenga lista va a aparecer, ¿cierto? Me va a dar una notificación. Así que ahí tengo mis recursos: cliente 1, 2, tarjetas de red, ¿ya? Suscripción y otros. Voy a volver a máquinas virtuales y aquí me va a aparecer cuando esté lista la otra, la notificación, y va a salir la máquina ya disponible. Tengo una, está apagada, detenida. ¿Ya? Así que espérate que te llegue el mensaje arriba de notificación porque se está creando la máquina. Vamos a poder acceder ahí, a levantarla y entrar. ¿Ya? Pero nos falta configurar algunas cosas todavía. Una vez que esté lista, sobre los puertos y plantillas de seguridad, así que eso lo vamos a hacer también. ¿Ya? Mientras esperas que se arme tu máquina. Esto igual que AWS, la IP pública, la información que tiene. Estado, hardware, discos duros que tienen. Ahí en la polinomía se está creando, actualizando, creando. ¿Ya? Las dos las tengo en Corea Central, una está detenida, la que está apagada, la otra está creándose. Aparece en su IP público y su información. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está viendo? El mensaje arriba está, la notificación, te va a decir cuando esté listo. Para que podamos, ¿cierto?, revisarla. Después, antes de empezar la máquina, hay que configurar algunas cosas para que podamos acceder. ¿Ya? La información de acceso es la misma: usuario, clave y IP pública. La diferencia es que la clave la pusimos nosotros. Nos me entrega un archivo PEM. Tú haces la clave. Ya. Ahí me dice la subred de la que estoy trabajando. Mi máquina. Por eso es importante que si tú quieres crear otra máquina, que estén todas en el mismo grupo de recursos, para que se vean en la misma red. ¿Ya? En las IPs privadas. Por eso esto lo manejamos nosotros. Las IPs privadas y las públicas son las que los asigna, en este caso, Microsoft. Ya, aquí está, por ejemplo, para que lo comprobemos. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Tenemos que hacer unos cambios en la seguridad. Mira, incluso ahí, tú de aquí le podrías poner parámetros sin tener que iniciar la máquina. O sea, le podrías poner el DNS aquí mismo. Sí. Eso es lo mismo que entrar a la tarjeta de red y poner el DNS a mano. O sea, tú le podrías poner esos valores ahí. Ahí está la IP pública, ¿ya? Por acá está la IP privada,
que va a tener, ¿te fijas? El DNS y la información. La disponibilidad y otros. Ya, vamos a la pestaña que dice redes, el menú izquierdo, para que veamos los puertos, o las reglas de entrada y salida. Si bien la máquina ya tiene reglas de entrada, tú las puedes tomar estas reglas y las puedes modificar. Por ejemplo, yo hice una regla que se llame todo one, ¿ya? Y esto que tú quiero que lo hagas también en el puerto de entrada. Crea nueva regla y trata de que sea cierto de esta forma, para que estén todos los puertos abiertos. Voy a preguntar, tráfico de origen, todo. Yo le puse nombre a la regla, por eso me parece así, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, intervalos de puerto, asterisco, todo. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Destino, any, cualquiera. El servicio custom, por defecto, porque aquí tú dices los puertos que quieres abrir. Y ahí tú pones el intervalo. El intervalo es todos los puertos, son del 1 al 65.535. Todos los puertos que se. ¿De qué tipo? Any. ¿Qué más le puse? Y acción permitir. Este es el firewall que está antes de la máquina, igual que en AWS, esa plantilla de seguridad. Y guarda esta regla, créala. Le pones guardar. Ya. Y queda como plantilla y la puedes ocupar para más adelante. Por ejemplo, como yo la había creado, la asigno con esta. Todo vamos. Una pequeña referencia. ¿Vale? Entonces, plantilla de entrada, todo. ¿Sí? Sí. Ya. Regla de puerto salida, hazle lo mismo. ¿Sí? Por eso me dice, esta plantilla que tenía se está asignando al cliente 2, ¿cierto? Impacto a 2 tarjetas de red, es decir, a las 2 de las 2 máquinas, me dice. Puerto salida, aquí hice también una plantilla. Crear una nueva, agregar nueva regla de salida y la hice de esta forma. ¿Ya? ¿Tú también? ¿Le pusiste el nombre al anterior, cierto? ¿O la dejaste por defecto? Ya. ¿Pero le pusiste crear una nueva? Sí, quiero una nueva. Ah, pero le puedes poner el nombre abajo. ¿O está por defecto? Me dices, no me dejó. Ah, porque fuera por defecto. Tú no pusiste crear una nueva, ya. En salida, puedes crear una nueva. Sí, agregar regla de puerto salida y también. Ese sí me dejó colocar el nombre. ¿Lo de prioridad? ¿Ese es colocar el nombre? No, en el nombre. No, porque tú estás tomando una que ya está. Tú tienes que elegir crear nueva. Agregar nueva. Por eso. Eso sí, yo me puse a agregar. Agregar regla de puerto de entrada al principio en la otra. Sí, y no me dejó poner el nombre. Mira, es que tienes que borrar ese nombre. El que Hello Any Custom. No se lo borré. Por eso. Por eso. Lo voy a borrar. Créala. Ahí está la hoja en pantalla para que la hagas. La de entrada y la de salida. Entonces hice una que te puse todo LAN, o el nombre que tú quieras, también todos los puertos, custom, etcétera, y un nombre. ¿Ya? Grupo de seguridad, aquí tú lo dejas por defecto, equilibrio de carga también. ¿Ya? Listo. Ahora ya la máquina tiene a puertos abiertos, todos los puertos abiertos, no los primeros que decía al principio, que decía algunos como ejemplo para conectarse. Ahora vamos a ver ya la máquina en sí. Estas son tus reglas de seguridad vigente. Puedes ver el resumen de lo que hiciste. ¿Y a qué interfaz le va a hacer efecto? En mi caso, hice interfaz de red a cliente 2.
Y puedes ver también tu mapa de topología. Esto me gusta a mí que no lo tiene AWS arriba. Topología. Te muestra, por ejemplo, cuál es tu resumen de lo que estás implementando. Suscripción te dice, grupo de recursos y el cliente o el nombre de la red virtual a la que estás trabajando. Que somos el nombre de la primera máquina, ya, pero para que sepas que estás en ese grupo, ¿vale? Vamos a ir por acá. No le vamos a agregar ningún disco adicional a la máquina, tal cual como tiene la vamos a conectar, pues vamos a entrar a ella. Lo primero que hay que hacer ahora es iniciarla y luego conectar. Hay que levantar la máquina, ¿ya? Mira, esta es la IP privada que va a tener, la IP pública. Esta es su IP pública, ¿la pudiste ver? Sí, está bien publicado. ¿Ya? Y puedes tener un grupo de IP, como decía, como son recursos, los puedes ir poniendo en distintas máquinas. Y esta es la subred. Este es el segmento de red. Entonces mi segmento de red me dice que va a trabajar con los servidores DNS entregados por Azure. Después yo puedo usar mis propios DNS. De ahí aparece tu rango de red. Ya, para trabajar. ¿Te fijaste? ¿Sí? Puedes dejarlo así. Volvamos entonces a la máquina para poder iniciarla y entrar. Información general y ya está iniciada, ya se inició. Ponle conectar, ahí dice que se conecta con el protocolo RDP y te da la información de conexión. Dice cómo se conecta con la IP pública, dice puerto 3389 que es escritorio remoto, y ya tenemos el usuario y la clave, ¿ya? Así que llegar y conectarse. Mira, tengo la siguiente opción. Yo puedo bajar un archivo donde van los datos de conexión. Ese que dice descargar archivo RDP, que lleva el IP, el usuario, pero no la clave. O lo puedo hacer directamente con Remina y poner la IP pública, usuario y clave, como tú quieras. Mira, por ejemplo, voy a bajar aquí el archivo. Y ese archivo tiene los datos de conexión. Entonces lo puedo ejecutar y me va a abrir directamente la máquina, que sería lo mismo que llevarse en un bloc de notas anotado tus datos. Y te abre Remina con la IP pública. Ahí me dice que se va a conectar a la máquina cliente 2 y acepto certificado. Ahí le pongo el usuario que cree y la clave. Y ahora a conectarse.